Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy buenas, mis hermanos. ¿Cómo les parece que ya estamos en la clase número 52? Esta es nuestra penúltima clase. Terminaremos cuando estemos en la lección 53. Por ahora vamos a orar para que Dios nos enseñe a través de su palabra. Padre, yo te ruego que, como lo has hecho durante estas 52 lecciones, nos guíes hoy también a entender, comprender tu palabra, pero sobre todo, Señora, que la pongamos en práctica en nuestra vida, que la vivamos, que sea algo de nuestro día a día, Señor, que podamos encarnar esta tu palabra. Yo te ruego que te manifiestes de una manera especial en el precioso nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Muy bien, hoy vamos a abarcar de segunda carta a los Corintios del capítulo 12, del versículo 14 al 21. Así que comencemos, y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, leyendo la escritura, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 14 y 15 de la segunda carta a los Corintios. Ese es nuestro texto para este momento. Segunda carta a los Corintios. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sigue el apóstol con su asunto aquí un poquito como complicado y difícil del trato con los hermanos de los Corintios. En la clase anterior hablamos un poquito de gravoso, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando un poquito de gravoso. ¿Qué significa el término gravoso en este momento? Aunque ya lo hemos dicho, vamos a repetir nuestro significado de gravoso. Es una palabra que originalmente significaba pesado, ¿se acuerdan? Significaba primero pesado. Y se refiere a una persona molesta, pesada, y también a veces una persona un poco intolerable. También otro significado es que ocasiona un gasto o un menoscabo. Y aquí Pablo emplea el segundo significado, como traduce en otras versiones. Por ejemplo, hay una que dice: tampoco ahora seré una carga, o tampoco ahora les ocasionaré gastos. Pablo menciona aquí también 5 principios éticos que gobernaban siempre su conducta en la iglesia. Vamos a mirar cuáles son estos 5 principios. El primer principio ético es no ser una carga para nadie. Y por eso estuvo siempre dispuesto, estuvo siempre preparado. Es decir, no quería en ningún momento que de pronto los corintios lo rechazaran porque llegaran a pensar que lo que buscaba era el dinero de ellos, seguramente. El segundo principio, las personas, escuche esto es muy importante, sobre todo para las iglesias de hoy. Las personas son más importantes que los bienes materiales. Aquí podríamos quedarnos con este solo segundo principio. Podríamos quedarnos yo no sé cuánto tiempo hablando de eso, porque desafortunadamente para nosotros más importantes
por ejemplo, los ladrillos de la construcción de un templo, de un edificio, más que las necesidades mismas de la comunidad o aún las mismas necesidades del pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pablo dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué bueno cuando podemos nosotros pensar en las personas y no en lo que ellas tienen o en lo que ellas nos representan. El tercer principio era tener una paternidad espiritual responsable. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso ha sido, yo creo que toda la vida, este aspecto de nosotros como padres, tratar de dejar algún sustento económico, una herencia a nuestros hijos. Entonces Pablo parece que está en ese momento pensando así. El cuarto principio, el verdadero amor a las almas exige gastos de dinero y de fuerzas. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Escuchen pastores, escuchen líderes de las iglesias de hoy. Este es un principio que todos debemos de observar. Es darlo todo por el beneficio de las almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestro liderazgo. Y el quinto principio, amar incondicionalmente, aún, escuche, a riesgo de no ser amado. Aunque amándoos, dice Pablo, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es parte importante porque recuerde que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo habla de que el amor es por sobre todo, que el amor vale más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que está expresando aquí en este momento el apóstol Pablo. Vamos a leer ahora los versículos 16, 17 y 18. Dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Evidentemente, aquí el apóstol Pablo está defendiendo una grave acusación. ¿Cuál es esa grave acusación que está defendiendo el apóstol Pablo? Miremos aquí lo que podemos extraer del texto. Algunos estaban diciendo que Pablo los había engañado con su astucia. Como soy astuto, dice Pablo, os prendí con engaño. O como dice la versión latinoamericana, con mala intención, como un medio para estafarlos mejor. Esto nos revela que ni Pablo, con su intachable conducta, pudo librarse de los que hablaban mal de él dentro de la misma iglesia. Si no podían acusarlo de que les quitó dinero a la gente, lo acusaron de manipular y dominar a la iglesia con astucia. Dice, sino como soy astuto, os prendí, o sea, os capturé, os dominé por engaño. ¿Qué quiso decir con la pregunta? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Mire, quiso decir que siempre fue consecuente en su conducta y que los que trabajaban con él tenían todos la misma manera de pensar y de actuar. ¿Acaso
¿Os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Os engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Si Tito o el hermano que envió con él pensaran de una manera diferente a Pablo, o si hubieran seguido otras huellas diferentes a las de Pablo, nunca podrían formar parte de un equipo. Yo creo que en esta parte debiéramos de reflexionar un poco en ese asunto de esa lealtad. Por ejemplo, usted está en una iglesia o está en una denominación, en una organización, y esa iglesia tiene unos principios, unas declaraciones de fe. Lo mínimo que usted puede hacer es someterse a esas normas, a esa declaración de fe y pensar como ellos. Cuando usted no piensa igual, a usted le queda solo un camino que sería el camino más honesto, y es el camino de separarse de esa denominación, de esa iglesia, de esa organización. Entonces, no se puede hacer equipo cuando tenemos diferentes maneras de ver la vida. Pablo estaba seguro de la lealtad de Tito y sabía que tenía el mismo espíritu y que seguía sus pasos. Esto lo escribió porque a veces se habla del entorno que rodea a una persona, afirmando que tal persona es buena, pero los que están con él no. Ellos actúan por su cuenta y pues desde luego que van a dar una imagen negativa a lo que es el conjunto, a lo que es el equipo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí es que todos pensaban igual, todos tenían las mismas proyecciones. Pablo categóricamente desmintió esa versión de que cada uno pensaba diferente, porque tanto él como los que estaban con él pensaban igual y se comportaban de igual modo. Vamos a leer el versículo 19, 12, 19. Vamos a leer el 12, 19 para que tengamos como partir aquí de otra parte del texto. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. ¿Qué idea? ¿Qué idea? Los corintios tenían diferentes ideas del apóstol Pablo. Ahora aquí, ¿qué idea es la que quiere corregir el apóstol Pablo? ¿Qué idea le quiere corregir en ellos, en los corintios? Mira, el apóstol Pablo quería corregir la idea de que él se estaba disculpando, o como dice la versión internacional, os habéis figurado durante todo este rato que nos hemos estado justificando a nosotros mismos delante de vosotros. Su defensa, la defensa de Pablo y sus explicaciones no fueron escritas para beneficio personal. Es decir, Pablo no estaba buscando un beneficio personal con esto, sino más bien lo que Pablo estaba buscando era que la iglesia fuera edificada. Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Mire, defenderse para que la gente no piense o no hable mal de uno es una cosa, pero defenderse para instruir a otros, y en forma especial desde luego a la iglesia, es otra cosa. Es una cosa muy completamente diferente, distinta. Pudiera parecer lo mismo, pero no es lo mismo, porque una defensa es por amor propio, pero la otra defensa es por amor a la iglesia. Escuche, por amor a la iglesia. Y si algo nos muestra Pablo en esta epístola es ese amor profundo por la iglesia de Cristo, y en este caso en particular por los corintios, porque muestra eso.
El versículo 19 dice, pensáis, no, perdón, es el 20 ya, ¿verdad? Vamos a mirar, es el versículo 20 y el 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Sabe que yo estoy leyendo, yo no sé por cuántas veces he leído la Biblia, y la estoy leyendo otra vez, y ya llegué otra vez a Corintios, y este pasaje lo leí esta semana en mi devocional diario, y hubo varias cosas que me tocaron de este pasaje que acabo de leerles. Aquí Pablo está mencionando 8 cosas que no quería encontrar al regresar a la iglesia. ¿Cuáles eran esas 8 cosas que el apóstol Pablo no quería encontrar allí? Mire, el apóstol Pablo no quería encontrarse con contiendas. En el griego se utiliza la palabra que significa rivalidad egoísta, pleitos, riñas. El apóstol Pablo tampoco quería encontrarse con envidias, con celos. Pero es que es una cosa que uno a veces no puede entender, porque en la iglesia se pueden dar este tipo de cosas, envidias, celos. En tercer lugar, iras, enojos, rabia, pasión intensa. Cuando uno mira en el griego, es como más fuerte este asunto, porque ese enojo, esa rabia, esa pasión intensa es la que lleva a la ira. En cuarto lugar, las divisiones. Bueno, las divisiones fueron tratadas inclusive en la primera carta. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, unos dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos y otros yo soy de Cristo? Esas divisiones eran como el pan de cada día de la iglesia de Corinto. Esas divisiones son rivalidades que nacen de la ambición egoísta. O sea, cuando hay una división en la iglesia está pensando en muchas cosas menos en la gloria de Dios. Hay que tener cuidado con eso. En quinto lugar, las maledicencias, o las calumnias, o las injurias, o la difamación. En sexto lugar, la murmuración. Ay, hermano, esto de la murmuración o el chisme es cosa seria. Murmurar no tiene que ver mucho con inventarle mentiras a alguien, sino más bien es con hacer comentarios, así sean ciertos, pero con el deseo y la intención de engañar. Yo siempre lo he ilustrado con lo que nos muestra Números 12, cuando Aarón y María hablaron de Moisés. Ellos no dijeron nada que no fuera verdad. Aarón y María dijeron cosas que realmente estaban pasando en la vida de Moisés. Pero cuando Dios los llama a cuenta, les dice, ustedes no tuvieron temor y no tuvieron en cuenta que estaban hablando de mi siervo. Murmurar no necesariamente es levantar chisme contra alguien. Puede ser que estemos diciendo una verdad de ese alguien, pero la estamos diciendo con el deseo, con la intención de herir, de formar conflicto. El séptimo son las soberbias, la insolencia, el orgullo, la arrogancia. El octavo son los desórdenes, es decir, la confusión, esa revolución que a veces se forma en la iglesia, la insurrección, el maltrato que puede salir de un motín, de una reunión de personas que quieren hacerle daño a alguien y se levantan un grupo de 2, de 3, de 4 contra alguien. Especialmente esto pasa con el pastor. También el apóstol Pablo
temía ser humillado por Dios. ¿Qué se imaginaba el apóstol que podría ocurrir? ¿Y por qué dice esto? Mire, Pablo se imaginó que no podría dominar sus emociones y que se iba a poner mi mamá diría, se iba a poner a chillar, se iba a poner a llorar delante de todos. Esto es una de las cosas que me movió durante estos días que les digo que estaba leyendo este pasaje dentro de lo que es mi devocional y que estoy leyendo otra vez toda la Biblia. Esto me llamó mucho la atención, que Pablo esté pensando en que va a llorar delante de los hermanos en Corinto. Dice, y que cuando vuelva me humille o avergüence Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. El apóstol Pablo sabía que ese sentimiento incontrolable de llorar no era suyo, sino que ese llorar, ese deseo de llorar provenía directamente de Dios. Era Dios quien lo iba a tocar y lo iba a compungir al apóstol. Podríamos incluso afirmar que el mismo Espíritu Santo que habitaba en el apóstol era profundamente afectado por la tristeza al ver que el pecado continuaba y el arrepentimiento estaba ausente. Por eso el apóstol Pablo escribió en otra ocasión, escribió en otro momento: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto dice Efesios 4, 30 y 31. Es evidente que cuando el Espíritu de Dios se entristece en nosotros, sus emociones, las emociones del Espíritu, afectan nuestras emociones, y eso como que se manifiesta más fácil a través de las lágrimas, del llanto. ¿A quiénes se refería Pablo cuando dijo de los que antes han pecado y no se han arrepentido? Esos pecados fueron cometidos antes de su conversión o fue después de la conversión. Algunos intérpretes de la Biblia piensan que los que antes habían pecado eran personas que ingresaron a la iglesia sin ningún cambio de conducta. Es decir, personas que les gustó la iglesia por X o Y razón, pero no era porque hubieran nacido de nuevo. La Biblia latinoamericana traduce de esta manera, dice: no han dejado todavía las impurezas, las inmundicias sexuales y vicios que practicaban antes. Otros piensan que la falta vino después de que Pablo se refiere a los cristianos que tuvieron una genuina conversión y por un tiempo caminaron bien, pero pues después cayeron en pecado. Entonces, pero no se arrepintieron, ¿no? O sea, caen en pecado, pero no hay arrepentimiento. El asunto es que sea antes o después, el pecado continuaba allí, porque aún, pues según lo que estamos leyendo, aún no se habían arrepentido. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con inmundicia, fornicación y lascivia? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol con esto? En primer lugar, la palabra inmundicia, que significa también impureza, en la antigüedad tuvo que ver con cualquier contacto físico con algo impuro que convertía en inmundo al israelita. Mire, por ejemplo, en Levítico 5:2, la Biblia dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Ahora, se consideraba inmundos algunos animales, por ejemplo el cerdo o el camello, que no debían comerse, lo mismo que los pescados que no tenían escamas.
Esa persona, en el estado de inmundicia, si comía del sacrificio de la paz, sería cortada del pueblo de Israel. Yo tengo aquí para leerles Levítico 7:21, dice: además la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre el pueblo. O sea que el asunto era serio. En todo el libro de Levítico se mencionan muchas situaciones por las cuales un israelita podría quedar inmundo, después de lo cual pues debía de purificarse, ¿verdad? Para estar nuevamente habilitado para vivir en comunidad y participar del culto al Señor, a Jehová de los ejércitos. Más adelante, Isaías reconoció que tenía labios inmundos, porque a mí se me olvida aquí pasar mis transparencias. Ya le leí Levítico 2, mis transparencias, todavía sigo hablando de transparencia. La inmundicia nace con los malos pensamientos, pero antes quiero hablarles de lo que les iba a decir de Isaías, ¿verdad? Isaías habla de que él era una persona que tenía labios inmundos. ¿Se acuerdan? Cuando tiene la visión aquella del capítulo 6, él dice: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto al Señor. Porque posiblemente su vocabulario que no fue santo, pues Isaías se anticipó al Señor Jesucristo, quien cambió el concepto diciendo que la inmundicia no viene del exterior, sino que la inmundicia, según el Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 7, en el versículo entre el 1 y el 23, pues no vamos a leer todo esto, pero sí el Señor se dedica a hablar de lo que contamina al hombre. El apóstol Pedro amplió el concepto mencionando lo siguiente, que dice que desprecian el señorío, atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, hablando mal de cosas que no entienden. Y mire lo que dice Pedro: estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Esto dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 13. Ahora, la segunda palabra que menciona aquí el apóstol Pablo es fornicación. Es una inmoralidad sexual, es infidelidad, es fornicación como tal. Es un poco, hablando un poquito más específico, la fornicación significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Algunos han dicho que la fornicación se comete solo entre personas solteras, pero más bien parece que la Biblia habla de una relación sexual fuera del matrimonio, independiente si se son solteros o no se son solteros, tratando de hacer como un poquito de diferenciación. Entonces por eso aparece también el término adulterio. Entonces ahí ya entran las personas casadas. En tercer lugar, la tercera palabra es laxivia, que significa propensión o pensar continuamente en el placer de las relaciones sexuales. También significa desear algo sin controlarse o un deseo inmoderado de una cosa. O sea que la connotación aquí ya de la laxivia no toca únicamente con la parte sexual, sino que toca también con otros aspectos. La palabra griega que se usa aquí también se puede traducir como vicio, como indulgencia, como libertinaje. Y por último, pues también se emplea esa palabra de la laxivia, se emplea también para describir a una persona demasiado juguetona. El apóstol Pablo pues temía encontrar esos pecados en la iglesia y en consecuencia no poder controlar el llanto. Es bien
El pecado de otros afecta a los líderes. Cuando los líderes son sensibles a la voz y al poder del Señor Jesucristo, entonces ese pecado va a afectar al líder, lo va a hacer sentir triste. Yo creo que la razón principal es porque nos sentimos impotentes ante lo que está haciendo la congregación y nosotros no poder corregir, no poder ayudar en una forma como más efectiva. Pero tenemos que entender lo siguiente, y es que como ministros, como pastores o como líderes, nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, no podemos cambiar el corazón de las personas. Pero sí duele, porque uno ha estado enseñando, predicando, y no ve el cambio que uno quisiera ver en las personas a veces. Vamos a tratar de memorizar nuestro texto de hoy, el texto que nos corresponde tratar de memorizar hoy. Entonces vamos a tratar de memorizar el versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Estos son esos pasajes que lo ponen a uno como un poquito triste, desafortunadamente, que un líder lo entregue todo, que la iglesia no lo entienda, no lo comprenda de esa manera, y más bien la iglesia esté dispuesta como a juzgar y criticar al líder y darle la espalda al líder. Quizás esa es la razón por la cual yo siempre he considerado que de los 5 ministerios de los que nos habla Pablo en Efesios, el más difícil, el más complicado, es precisamente el del pastor. El del pastor es como el más difícil, el más complicado, porque el pastor tiene que estar lidiando a diario con la congregación, con los problemas de la congregación, con las dificultades de la congregación, de los matrimonios, de los hogares, de los hermanos. Y yo creo que todo eso era lo que producía el apóstol Pablo, todas estas emociones encontradas aquí en este pasaje que acabamos de estudiar. Hemos llegado al final de la clase número 52. Nos queda por estudiar una clase que sería la número 53 y daríamos por terminado nuestro estudio de Corintios inductivo. Voy a tratar de buscar una carta que sea bien, que se pueda contextualizar muy bien para que hablemos en los próximos lunes de una de esas cartas. Uno de los hermanos, que es de los que ha estado durante ya varios años con nosotros, siguiendo nuestros estudios, me ha sugerido que estudiemos la carta de Pablo a los Colosenses, y creo que me voy a inclinar porque estudiemos los Colosenses. Dios le bendiga, hermano, y con la ayuda del Señor nos vemos dentro de 8 días para estudiar nuestra última lección de Corintios inductivo. Dios le bendiga, hermanos.